para que empecemos a repasar un poco lo que hemos visto más, lo que vamos a trabajar hoy día. eh, ya tenemos cierto montado lo que es un sitio de ejemplo dentro del servidor local, Windows Server, que es un proyecto chiquitito de NSP, ¿cierto? Ya, proyecto chiquitito que lo subimos la semana, bueno, esta semana. Está montado en el servidor. ¿Cómo lo hicimos, cierto? Como ya tenemos un sitio por defecto y bajo ese contexto no podemos tener sitios que estén corriendo en el mismo servidor y que usen el mismo puerto, lo que hicimos fue crear dos cosas. Primero, en el servidor que estamos montando la aplicación, y yo estoy, cierto, en una máquina virtual conectado para hacer la prueba, cierto, local primero. Ahí está. Creamos una carpeta que se llamaba sitio 2, ¿cierto? Ya, sitio 2. Esa carpeta que se llamaba sitio 2, que está en el servidor, eh, subimos los archivos necesarios, ¿cierto?, para poder trabajar el proyecto, que era el archivo llamado index, recibe y formulario, ¿ya? Era subirlo solamente los archivos. Entonces después, ¿cómo lo subí? Con algún gestor como FileZilla por FTP. Ahí nos conectamos, ahí está. Estamos trabajando en forma local y subimos los archivos a ese proyecto. Perfecto, ¿cierto? Los subimos. Ya, primero subimos los archivos. Tenían que estar los archivos creados en la carpeta del servidor. Ahí estoy mostrando sitio 2. Ya. Subí los archivos. Una vez que subí los archivos en el servidor, después fui a otra sección que es crear un sitio virtual. Entonces, por ende, fui al administrador de Internet Information Service y dentro de los sitios que teníamos creados, que teníamos uno, que era el sitio inicial o el sitio por default, lo que hicimos fue crear un segundo sitio, ¿cierto? Crear un nuevo website, crear un nuevo sitio y que apuntase a la carpeta nueva que creamos que se llamaba sitio 2, ¿sí? Hicimos eso. Entonces cuando nos preguntaba dónde, en qué ruta se va a alojar, en sitio 2. Y además de ello, lo que hicimos fue ir a agregar un documento predeterminado que no existía. ¿Ya? De hecho, porque cuando nosotros creamos un sitio por defecto dentro de Internet Information Service, crea un listado de contenidos que podría tener ese sitio como archivo inicial, ¿cierto? ¿Cuál sería el archivo de arranque del sitio? Y en ese sentido había uno que no estaba, que era el index ASP. Si bien vienen varios, como el default HTM, index HTM, ¿ya? Default ASPX, faltaba el archivo que nosotros estábamos montando, que era el ASP, que es cierto, el script del el lenguaje Microsoft Web, ¿cierto? Que es ASP. Entonces lo agregamos y lo dejamos en el primer lugar de la lista, ¿cierto? Index.cp, agregar. ¿Ya? Después de eso, otro detalle importante fue por qué puerto vamos a ver la aplicación. Entonces nos dimos cuenta que el sitio 1, el que teníamos ya creado, o el sitio por defecto, que subimos en clases anteriores, estaba trabajando en el puerto 80. Puerto 80. Entonces, eso me indica que ese puerto no lo puedo utilizar. Por lo tanto, para llegar a este nuevo sitio web que estoy haciendo, voy a llegar a la misma IP de la máquina, pero con un puerto diferente. Entonces, lo que hicimos fue agregar el puerto 81, por ejemplo. 81. O cualquier puerto que no esté en uso. O sea, ¿cuáles no puedo usar? Puertos que ya están usándose para aplicaciones. Ejemplo, si usted, por ejemplo, quieren usar un puerto, es importante que ustedes tengan claro que hay puertos que están en usos y por lo tanto son estandarizados y no los puede poner como puerto de una aplicación. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, cuáles de ellos no podría usar. Si tengo el listado por acá. Por ejemplo, el 21 no lo puedo ocupar. Yo no podría poner mi sitio que corra por el puerto 21 porque el puerto 21 está usando el protocolo FTP. El puerto 22 tampoco porque lo usa SSH. El 23 por Telnet, el 25 por SMTP, 54, 53 DNS. Entonces, hay puertos que no los puedo ocupar, entre ellos el 80 porque ya está en uso. Entonces, lo que debo tener claro es usar cualquier puerto. Ojo, no es necesariamente el 81 que nosotros pusimos, puede ser cualquier puerto de los 65.535 puertos, pero siempre y cuando no estén en uso. ¿Vale? Eso es importante. Los que no estén en uso los puedo ocupar. ¿Ya?
Entonces es importante ver qué puertos usan aplicaciones, ¿cierto? Usted los googlea, los busca y dice, ah, entonces no puedo usar ninguno de ellos. ¿Sí? ¿Ya? Tenemos claro. ¿Qué pasa si uso un puerto que ya está en uso? Obviamente mi sitio no se va a poder visualizar. ¿Ya? O el puerto está bloqueado por un cortafuego, tampoco lo voy a poder ver. Y de hecho, eso les pasó en AWS, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esas cosas hay que tenerlas como parámetro. ¿Ya? No puedo usar puertos de estos que ya están usados, sino que cualquiera que esté libre y no esté en el listado. Ahora, lo otro también que puedo saber, o cómo puedo ver qué puerto estoy utilizando, también es bastante sencillo, chiquillo. Por ejemplo, en el mismo servidor, usted ejecute el comando netstat, ¿ya? Netstat, y una forma de identificar puertos, ¿cierto? Usados o puertos disponibles que tenga la máquina, ¿ya? Entonces, en terminal usted ejecuta el netstat, ¿ya? Y ustedes podrían ver los puertos. Y lo voy a hacer en mi equipo, esto lo puedo hacer en mi equipo Windows, donde ustedes quieran. Pero usted aplíquelo en el servidor. Con netstat, voy a ver, por ejemplo, conexiones activas. Y dentro de esas conexiones activas aparecen los puertos que se están ocupando. ¿Ya? Aquí lo estoy haciendo en mi computador, no lo estoy haciendo en el servidor, pero en el servidor hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, si hay un puerto que está en el listado, obviamente no lo voy a poder ocupar, ¿cierto? Porque ya está siendo utilizado. ¿Bien? Perfecto. O sea, aparece puerto en uso. Esos puertos los descarto. ¿Ya? Es una forma de verlo. Por ejemplo, miren, yo estoy viendo mi computador y me aparece, por ejemplo, que estoy conectado a aplicación, incluso está el puerto de WhatsApp, me aparece. ¿Ya? El de escritorio remoto, como estoy conectado a mi máquina. ¿Ya? Y si quieren ver más detalle, netstat espacio -a. Ahí les muestra más detalle del puerto que están ocupando o que está en uso en la máquina y que tienen que descartarlo para trabajarlo. Y miren lo que me aparece a mí. Me aparece el puerto 81. ¿Ya? En un caso, eso significa que yo estoy conectado a la máquina y estoy viendo el sitio web 81. Puerto 81, me parece. ¿Ya? ¿Ya? Entonces es un detalle que tienen que considerar. Ahora, por eso nosotros ya sabemos qué puertos usar y qué puertos no usar. Ya no es que pongamos cualquiera al azar, ¿cierto? De esa forma, con eso, mi sitio ya estaría trabajando y compilando el lenguaje CP, ¿ya? Y por lo tanto yo lo puedo visualizar a través de mi navegador. Es importante saberlo. ¿Ya? Miren. Entonces con ello, ahí estoy conectado a mi servidor. Entiendo que con el puerto 80 estoy viendo la página por default, que es el primer sitio, y por el puerto 81 estoy viendo el sitio que subimos el otro día. Perfecto, entonces ahí los diferencio. Y así puedo tener muchos sitios corriendo en la misma máquina, ¿ya? En ASP. Ese es el primer detalle. ¿Vale, chiquillos? Ya. Segundo detalle hay que saber del lenguaje ASP, que igual yo les dije unas PPT por ahí, para que les subí como archivo, la vamos a revisar. Hay lenguajes que son de tipo front-end y lenguajes que son de tipo back-end. ¿En qué se diferencia un lenguaje de programación front de un lenguaje back? Los lenguajes de programación front son los que trabajan por el lado del cliente, ¿cierto? Es decir, por el lado del navegador del cliente y son generalmente para escenarios más gráficos. Por ejemplo, las hojas de estilo, los CSS, que permite hacer diseños de colores y fuentes. Por ejemplo, el JavaScript, JS, trabaja en el navegador, compila en el navegador del usuario y el navegador lo hace correr. ¿Ya? Y varios lenguajes más. Pero hay otros que son backend que trabajan en el interior del servidor y deben correr sobre un servidor que los compile. Y en ese caso está, por ejemplo, Python, está, por ejemplo, Java, está PHP y en este caso ASP. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que estoy viendo un lenguaje que es del servidor? Me podría decir, es que veo la extensión .cp. Pero algo más sencillo de hacer es que usted, por ejemplo, vea el código fuente, mira, clic derecho, ver código fuente del sitio web que están visualizando, ver código fuente, y miren lo que les muestra. Lo que ustedes ven aquí es solamente lenguaje frontend. ¿Se entiende? Solamente frontend. Veo HTML, veo el formulario, ¿cierto? Las cajas de texto, y solamente programación frontend. Pero si ahora voy a un editor como Dreamweaver, ya abro el archivo que estamos viendo que se llama formulario, me doy cuenta que hay código que no se muestra y que, por ejemplo, esa línea no es visible. La primera línea, si yo la veo acá, no está. Entonces,
eso me está indicando que esa primera línea me especifica que el lenguaje de programación que se está trabajando es de tipo ASP, ¿ya? Por lo tanto, en la cabecera del archivo viene el lenguaje ASP. Eso me indica que eso va a trabajar en el servidor y va a permitir insertar datos, por ejemplo, hacia una base de datos, ¿cierto? Trabaja en la otra parte. Es una forma de identificarlo. Por lo tanto, este archivo que estamos viendo tiene el lenguaje front y back, ¿cierto? El front es el que vemos por el navegador y el back el que no se ve por el navegador, pues no aparece en el código compilable, pero sí está presente. Y eso nos vamos a dar cuenta mucho cuando estemos trabajando con ASP, que va a haber código que tú no lo vas a ver en el navegador, pero sabes que está funcionando para que inserte registro, para que busque funciones, para que llame librería, pero trabaja en el servidor Internet Information Service, ¿cierto? Ahí está funcionando y ejecutándose, ¿vale? Eso implica que tenemos que tener un servidor de aplicaciones para que pueda correr. Y hay una diferencia entre un servidor web y un servidor de aplicaciones. Nosotros, ¿qué estamos usando en Microsoft? ¿Un servidor web o de aplicaciones? Es un servidor de aplicaciones, hay una diferencia. Exactamente. Cuando nosotros instalamos Internet Information Service, ¿se acuerdan? Instalamos como servicio, o lo mismo cuando ustedes instalen Apache o cualquier servidor, siempre son servidores web en un principio. Y un servidor web solamente compila lenguajes del cliente, el frontend. Por lo tanto, yo podría subir archivos HTML, CSS, JavaScript, pero nada más, ¿cierto? Cuando hablo de un servidor de aplicaciones es porque es capaz de soportar lenguajes backend. Entonces, en estricto rigor, un servidor de aplicaciones, primero es un servidor web al que se le agregan módulos y complementos que permiten soportar lenguajes backend. Por lo tanto, es un servidor de aplicaciones. ¿Ya? ¿Vale, chiquillos? Por eso le instalamos, ¿se acuerdan los complementos? Que ASP, SPX y todos los .NET para que soporte lenguajes por el lado del servidor. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Técnicamente tenemos un servidor de aplicaciones. ¿Ya? Aplicaciones. Pero eso implica que puede soportar lenguaje frontend igual, ¿cierto? Yo podría hacer una página HTML sencilla y la visualizo igual. Pero hago una página con ASP y hago SPX y la compila porque es un servidor de aplicaciones. ¿Ya? En el caso de Apache, si trabajas con un servidor Linux, primero es un servidor web y luego le instalan los módulos para que compile Python, para que compile Java, para que compile Ruby y otros lenguajes y se transforma en un servidor de aplicaciones. ¿Ya? La misma lógica. Por lo tanto, tenemos un servidor de aplicaciones. ¿Ya? Bien, esto funciona, chiquillos. Ya corre nuestro archivo, nuestro sitio se visualiza y estamos en lo correcto. ¿Ya? Y lo otro, recuerden que para ver, en este caso, los puertos abiertos, el comando netstat o netstat espacio -a, y ahí usted puede ver los puertos que está usando el servidor y el cual yo no podría ocuparlo para puertos de aplicaciones. Ahí está el 81. Eso indica que estoy viendo o está mostrando el sitio web por el puerto 81, ¿cierto? Entonces ya no puedo crear otro sitio virtual con el puerto 81. ¿Ya? Cualquiera menos eso, ¿cierto? ¿Por qué a mí me aparece el 3389? Porque estoy conectado por escritorio remoto hacia esa máquina, el servidor que está allá. Dice, lo tiene abierto desde mi computador, estoy por escritorio remoto. ¿Vale? Ya, eso es lo primero, chiquillos. Ahora, lo otro, abrieron los archivos, ¿cierto? Ya. Ahí vamos a dejar minimizado mientras. Abran los archivos porque los vamos a revisar y los vamos a trabajar. Ya. Vamos a comenzar con el primer archivo, que es el index. No se ve, es lenguaje backend, ¿cierto? No está. Uno, dos, tres, carga. ¿Ya? Ya, nuevamente lo voy a dejar con el valor inicial. Lo voy a cambiar a 0. Ya que vayan probando, chiquillos, los resultados. ¿Cierto? Cargo, perfecto. Súper bien. Voy a subirlo nuevamente, lo edité, actualizo y subo mi index. Ya. Ahora volvió, ¿cierto?, al estado original. Lo voy a hacer primero, chiquillos, y se lo voy a compartir. ¿Qué son los metadatos? Información adicional o extra que llevan los archivos web, ¿cierto? Que esa información no es relevante para el usuario. ¿Para quién es relevante? Para los motores de búsqueda, ¿cierto? ¿Ya? De ahí vamos a llegar hasta los motores en un momento más, agregar archivos para los motores de búsqueda. Así que nos queda todavía por trabajar. Voy a insertarle un metadato. Un etiqueta hertz. Meta. Ya.
Entonces el archivo que estamos trabajando, le vamos a agregar una siguiente línea, otro metadato que se llama los keywords. Keyword. ¿Qué son los keywords? Son las palabras clave. Háganlo, chiquillos, ahí. Agreguen la línea en su archivo index. Meta name, keywords, ¿cierto? Contents. Y le puse NN de ejemplo. ¿Qué son los keywords? Cuando nosotros estamos creando un sitio avanzado, recuerden que la información de los metadatos no es enfocada en el usuario, es enfocada en los motores de búsqueda, ¿cierto? Para que nos posicionen en los primeros lugares de búsqueda o para que sepan de qué contiene nuestro sitio web, ¿cierto? De hecho, ¿por qué cuando ustedes hacen una búsqueda en Google hay sitios que están en los primeros lugares de búsqueda? ¿Tiene sentido, no? ¿O eso es de la nada? ¿O algo hay que hacer en la programación? Algo hay que hacer, chiquillos. Las palabras clave o keywords son las palabras en las cuales tú le indicas por qué deben buscar tu sitio. Por ejemplo, si mi sitio es de venta de automóviles, pensemos que yo quiero tener una compraventa de automóviles, yo en las palabras claves voy a poner palabras que hagan referencia a mi sitio para que cuando hagan una búsqueda, un usuario en un motor de búsqueda me encuentre lo más rápido posible. A ver, supongamos que quiero hacer ahora mi búsqueda indicando que soy estudiante de Ingeniería Informática Curicó. Entonces, por ejemplo, palabras clave, y se van poniendo palabras que al concatenarlas, el motor de búsqueda va a saber de qué se trata o dónde apuntar a buscarte. Yo pondría ingeniería, por ejemplo, separado una coma, informática, Curicó, coma, INACAP, coma, programación. Coma. La cantidad de palabras que yo puedo poner en la etiqueta keywords no tiene límite. A ver, perdón, tiene límite de máximo 255 palabras. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Fíjense lo que estoy poniendo. Palabras, ¿cierto? Palabras separadas por una coma. Ingeniería, coma, informática, coma, Curicó, coma, INACAP, coma, programación. ¿Para qué? Cuando yo agrego este metadato, los motores de búsquedas van a pasar a leer mi index, ¿cierto? ¿Y qué van a leer? Esa línea. Y va a decir que este sitio web tiene o hace referencia a estos temas, los temas principales. ¿Para qué? Para que cuando yo busque, después no sé, pues voy a Google, soy un usuario, mira, supongamos que mi sitio ya está corriendo en un servidor público como en Amazon, y alguien está buscando una información, por ejemplo, estudiante, no sé, pues, estudiante de informática de Curicó, por ejemplo. Estudiantes de informática de Curicó. ¿Ya? Y empiezan a aparecer resultados, ¿cierto? En la búsqueda, resultados. Ahora, estos resultados, ¿por qué aparecen? ¿Y cuántos de estos resultados son coincidentes con el nuestro? Mira, ¿cuántas palabras de las que hay aquí son idénticas a las que hay en los metas? Mira, informática, Curicó, ¿ya? Coinciden dos. Entonces, lo que hay que hacer acá, chiquillos, es poner la mayor cantidad de palabras entendiendo o mostrando de qué se trata nuestro sitio web. ¿Para qué? Para que cuando alguien haga una búsqueda, por ejemplo, estudiante de informática de Curicó, de INACAP, entonces te diga que cada vez la búsqueda que está haciendo el usuario va a hacer que mi sitio salga a los primeros lugares. Porque cuando Google leyó mi index, cargó en un caché esas palabras. Entonces cuando alguien busque por esas palabras en la caja de búsqueda, él va a decir, este sitio las tiene. Entonces hace referencia a ese contenido. ¿Se entiende, chiquillo? Entonces usted como programador de aplicación avanzada, ponga en el metadato keywords la mayor cantidad de palabras, hasta 255, que haga referencia a de qué se trata su sitio, para que cuando lo busquen, ¿cierto?, aparezca en los primeros lugares de búsqueda. ¿Ya? En las primeras posiciones. Sí, pues, si yo fuera una, quiero poner, no sé, quiero comprar un auto rojo en la ciudad de Curicó. No sé, aquí el programador puso auto rojo Curicó, venta, no sé. Entonces, cuando hago esa búsqueda en Google, yo tengo la mayor cantidad de coincidencias que otro sitio web. Entonces, el que tiene mayor cantidad de coincidencias de palabras, ¿en qué lugar lo pone? En el primer lugar. Y como nosotros tenemos experiencia, y ustedes mismos se han dado cuenta, un usuario, o nosotros mismos, cuando buscamos en Google, buscamos más del siguiente página de resultados, buscamos con la primera y segunda.
Las estadísticas dicen que los usuarios buscan como máximo hasta la tercer nivel. Tercer nivel. Después del tercer nivel, no te buscan. Entonces, si no buscan el primer nivel, en el segundo y el tercero. Y ahí, con eso es todo. ¿En qué depende de los niveles que aparezcamos si nuestra palabra coincidencia son asociadas a lo que el usuario está buscando? Por eso es importante poner muchas palabras claves para saber de qué se trata nuestro sitio. ¿Bien? Perfecto. De ahí vamos a ver algunos keywords de... Mira, aparece César, por ejemplo. Informática, Curicó, por ejemplo, ingeniería. Palabras claves. ¿Vale? Entonces tenemos los keywords. ¿Claro, chiquillos? Clarito, clarito. Ahí nuestro keyword, ¿cierto? Lo hicimos demostrativo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Desde aquí uno le puede cambiar para acceder a la página de nosotros, pero sin la dirección IP, sino que sea por un nombre. Un DNS, ¿qué es un DNS? Sí, Pero hay que instalar una extensión en el... No, un servidor, hay que montar un servidor DNS como lo hicimos en la otra asignatura, para que apunte al sitio. Sí, un DNS nada más. Bien, entonces, keywords clarito con lo que hace, ¿cierto, chiquillo? El keywords. Entre más palabras tiene, mayor cantidad de coincidencias podemos hacer. En realidad son concatenación, ¿cierto? Se suman las palabras y entre mayor coincidencia, en los primeros lugares me lanza. Ya, voy a poner aquí mismo este metadato y lo voy a hacer en mi archivo. Ya, ahí, el de usted agréguelo también, pues. Hagan referencia a qué se trata su sitio también, pues. Pónganle palabras clave, ya, configúrenlo. Y hay otro metadato que vamos a usar también, otro metadato, ya, lo vamos a buscar por acá, que se llama el description. El description. Entonces tenemos el keywords y el description. Lo voy a poner aquí a continuación. Ya, el keyword eran las palabras clave para concatenadas me busquen, ¿cierto? Y aparezca yo los primeros resultados. Y el description es donde usted hace una descripción ya completa de lo que es el contenido de su sitio. Mi sitio web se trata sobre, no sé, generalmente se ponen los perfiles de la empresa, ya, no sé, por la empresa o no sé, por INACAP es una institución de educación superior que comenzó en el año 1950, un poco de la historia, ya. Entonces también te sirve para que los motores de búsqueda entiendan no solamente las palabras clave, sino de qué contenido tiene su sitio, ya. Ahora hay programadores que hacen lo que se llama un deface, que es como engañar un poco a los motores de búsqueda, y esto lo he visto mucho, y a ustedes les ha pasado, que en las palabras claves ponen una cosa y en el description otra. Entonces cuando tú estás buscando un contenido, te tiene una página porno. ¿Ha pasado o no? Los que han visto porno, ¿cierto? O tú buscas un contenido y me dicen, me tira algo nada que ver, ¿cierto? Es porque ahí, este tipo de los programadores para ese tipo de sitios, que generalmente son de juegos, de azar, de pornografía o de descargas maliciosas, tratan de engañar al usuario, pero engañando principalmente el motor de búsqueda, para que indique que el contenido del sitio es una cosa y tú cuando buscas, debe ser lo que quiero buscar, y es otra cosa, nada que ver. Y cuando pinchas el link te manda al sitio, pero no es lo que yo quería buscar, pues me engañó. Entonces, ¿cómo lo hacen ahí? Ocupando el keyword y ocupando el description. Entonces, en el description yo digo una cosa, le digo, este sitio se trata, no sé, pues de desarrollo de software para aprendizaje, pero me manda un sitio que nada que ver y le pongo palabras clave otra cosa. El description es una cosa y el metadato, ¿cierto?, de keywords es otra cosa. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí en el description yo me explayaría. Le pondría, no sé, pues, aquí tú puedes, no hay límite de palabras. Este sitio, ¿cierto?, se trata, no sé, pues, de aplicaciones web avanzadas. ¿Ya? Ahí tú haces una definición. Vamos a revisar en un momento más ejemplos, ¿ya?, de los metadatos aplicados ya en sitios reales. Entonces tenemos el metaname, se los voy a copiar ahí, chiquillos. Voy a guardar mi archivo, mi index, para subirlo nuevamente. Espero que alcancen a ver.
publicar ya con las modificaciones recientes. Yo sigo viendo que el mismo archivo, o sea, veo para mí el mismo sitio, pero para el motor de búsqueda es otra cosa, ¿cierto? Le estamos dando información adicional. Arriba, en esta búsqueda, fueron la concatenación de palabras de los keywords, ¿cierto? Y lo que aparece abajito son los description. Por lo tanto, cuando me hago hacer una búsqueda, se ocupan las dos cosas, keyword y description. Keyword para buscar palabras clave y description para mostrar un preview de la información en este caso que estoy buscando. La descripción de qué se trata lo que quiero mostrar. ¿Vale? Para que se hagan la referencia. Algunos metadatos por acá. Miren, por ejemplo, yo abrí la página EMOL, ¿cierto? Del diario, un portal de noticias, ¿cierto? Le puse clic derecho, ver código fuente, porque quiero ver qué es lo que trae el index de ellos, ¿cierto? Porque cargó al index. Y fíjense lo que trae acá, pues no sé si lo alcanzamos a apreciar. Por aquí están los metadatos. ¿Ya? Hay otros metadatos más que podemos agregar. Ahí están los keywords, fíjense. Y puso palabras clave. Último, minuto, noticia nacional, tiempo libre, e-commerce. Palabras claves para que busquemos, ¿cierto? Y me va indicando, ¿cierto?, los contenidos específicos para que yo busque, cuando busque una noticia, me llame a este portal. ¿Ven? Entonces ellos especificaron de qué se trata en palabras clave su sitio. ¿Ven? Ahí está como el contexto. Literatura, política, tecnología, o sea, todo lo que yo podría buscar. ¿Ven? ¿Viste yo? Y el description, miren el description. ¿Qué puso en el description? emol.com, el sitio de noticias online de Chile. O sea, el contexto. Ahí está aplicado en un caso real. ¿Ven? Hay dos metadatos. ¿Bien? Arriba también está los que ocupamos, ¿se acuerdan? Los W3C, también están aplicados. ¿Ya? Y hay dos líneas que no se muestran, ¿se fijan? ¿En qué estará hecho el sitio? ¿No? Está en un lenguaje back-end, ¿cierto? Y debe estar, lo más probable que en ASP. Lo más probable que sea ASP. ¿Ya? O PHP, pues ASP o PHP. Me imagino que ASP porque generalmente cuando son portales de sitios corporativos que lo hacen a la medida son ASP, pero en cambio cuando uno son sitios hechos con plantillas, generalmente son PHP, como Joomla, ¿cierto? Los carros de compra son PHP. ¿Ya? Y hay otros metadatos que agregaron ellos acá, por ejemplo, el copyright y el autor. Eso también nosotros los podríamos agregar. Miren, los vamos a meter en nuestro ejercicio. Ya. Ahí están. Metaname author, metaname copyright. Estos se ocupan para dar lo que es la validación de licenciamiento, ¿cierto? Autor, no sé, su nombre y el copyright, ¿cierto? Derecho reservado, no sé, para dar un poco lo que son indicar que un sitio auténtico y que no puede ocupar los nombres ni las palabras clave para otro fin. Por ejemplo, yo pondría autor, mi nombre, Mariana, y copyright, quién es la empresa o dueño del nombre, por ejemplo. Rodrigo Orellana. Corporation. ¿Ven? Ahí tenemos dos metadatos más. Está los créditos que los créditos son generalmente cuando uno pone agradecimientos para quien desarrolló el equipo de desarrollo, porque cuando uno pone autor, pone generalmente el que está a cargo, ¿cierto?, del proyecto, pero también trabajan otras personas, entonces los créditos tú pones las personas que fueron partícipes, por ejemplo, de este proyecto que estaba haciendo. Por desarrollo le pongo 2022 y mi nombre y quienes me colaboraron, por ejemplo, Rodrigo, ¿cierto?, Juan, Panito, etcétera. Ya.
Máximo, no sé, quienes me apoyaron con el proyecto, o mi equipo de desarrollo. ¿Ya? En Geo, el meta Geo, tú indicas, por ejemplo, país y región donde te encuentras. ¿Ya? Entonces en este caso sería CL de Chile. Si estuviésemos, por ejemplo, en Brasil sería BR. En Argentina, AR. ¿Ya? Perú, PE. Entonces la localización o geolocalización indicamos el país y en este caso región metropolitana, donde está ubicado físicamente la empresa o el data center donde está alojada la página, ¿cierto? Una de las dos cosas tú puedes ocupar. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner de Maule, Maule, MA. ¿Te entiendes, chico? ¿Ya? CLMA, de Maule. Ahora, si mi data center, yo puedo estar aquí, pero estoy subiendo mi archivo en Santiago, le pongo RM. ¿Ya? R, región metropolitana. Luego la ciudad, esto es región, ¿ya? Y ciudad, aquí sería Curicó. Curicó. Y las coordenadas, chiquillos, del lugar físico donde estamos. Esto lo pueden ver en Google, ¿cierto? Las coordenadas. Buscar coordenadas. Esas son coordenadas de latitud y longitud. Entonces, por ejemplo, si no quiero ver las coordenadas, abro Google, pongo la ubicación y copiamos las coordenadas en el archivo. Tú le vas a ciudad, se pone en Google Maps. Y pues no sé, pues tu dirección de tu casa, no sé, te buscas. INACAP Curicó. Busca las coordenadas. Ahí está, que no llega al mismo lugar, pues las coordenadas, ¿cierto? Te indican posición de longitud, tanto horizontal como vertical, que son los números de posiciones, y no llegan al mismo lugar. Y esas tú las pegas, o sea, está indicando dónde está la oficina del lugar o el data center donde tú quieras mostrar. O sea, es más o menos el ejemplo que queremos hacer. Entonces ahí lo agregamos a nuestro archivo, tenemos ya nuestros metadatos listos, los editamos y pueden ir en cualquier orden, ¿cierto? Siempre y cuando estén bajo la cabecera GEAD. El orden no importa cómo lo aplican, pero siempre que estén dentro de la cabecera GEAD, ¿vale? Ahí tenían todos nuestros metadatos, los vamos a guardar y los vamos a subir. Entonces cerró el servidor. Claro. Actualizamos. Ya, vamos ahora a la siguiente parte. Vamos a ver otro archivo, ¿cierto? Que viene dentro de los 5 que le entregué, que se llama robots. robots.txt. Busquen ese archivo. Lo vamos a editar y lo vamos a trabajar. El robots.txt. ¿Lo pillaron? Lo voy a poner en pantalla grande. robots.txt. Ya. ¿Qué hace este archivo? La primera pregunta, ¿para qué sirve? Ya. Los motores de búsqueda, ¿cierto? De las distintas plataformas como Google, Bing y todos los que hemos mencionado, ¿cierto? Que son, en este caso, boots, que se encargan de ir a ver los contenidos de archivo index, ¿ya? ¿Ya? También conocidos como los arañas o spider, que son microprogramas que lo que se encargan de hacer es buscar los archivos index, leer de qué se trata y eso guardan esa información en un caché. Entonces cuando un usuario quiere buscar algún contenido, ellos ya fueron a buscar a tu sitio de qué se trata tu contenido, quién lo hizo y toda la información que mostramos, ¿cierto? La empresa, quién lo desarrolló, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la importancia del archivo robot recae en que nosotros tenemos que indicarle y autorizar a los archivos, a los bots que me vayan a ver. Sin este archivo no sirve de nada lo que acabamos de hacer en el index. Somos invisibles para los motores de búsqueda.
¿Por qué? Porque en algún momento le dijimos, pasen a vernos. No, po. No le dijimos, pasen a vernos. El archivo robots es el que autoriza a los boots o spider de los motores de búsqueda a que vayan a leer el index. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona? Este archivo tiene que estar en la raíz del sitio que estoy publicando, por eso va junto con el otro archivo, ¿cierto? Y tiene dos funciones. La primera es indicarle a quién quiero dejar pasar o leer el contenido de mi sitio. Y esos son los user agent. El símbolo asterisco significa que cualquier motor de búsqueda puede pasar. Eso quiere decir que va el Boots o Spider de Google y ve este archivo, lo ve y dice, yo puedo pasar a leer el contenido del index. ¿Vale, chiquillo? Ahora, aquí lo que está diciendo este archivo es que cualquier motor de búsqueda pase, ¿cierto? Cualquiera. Perfecto, vamos. Yo podría decir que solamente Google pase a leer mi sitio. Y yo pondría aquí Google Boots. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo después. ¿Ya? Este es el genérico, ¿cierto? Todos pasen. Y el segundo línea me está diciendo qué quiero que pasen a leer. Los archivos pueden tener dos instrucciones. Allow, que significa en inglés permitir, o deny, que significa denegar. ¿Qué le estoy diciendo aquí con esto? Todos los motores de búsqueda vean todas las carpetas de mi sitio web y todos los contenidos. Eso quiere decir que no hay restricción. O sea, lean todos los archivos, todas las carpetas, todo lo que tenga mi sitio web incluido. Yo podría decir, o jugar un poco con las combinaciones. Imaginemos que nosotros tenemos una carpeta que tiene información que yo no quiero mostrar a los motores de búsqueda. Por ejemplo, hay códigos de validación. Entonces yo le diría, por ejemplo, Denny y el nombre de la carpeta. Por ejemplo, que se llame, por decirte, no sé, pues, la carpeta se llama validaciones. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a pasar los motores de búsqueda, van a leer todos los documentos y carpetas de mi sitio, menos esa, que se llama validaciones. Por ejemplo. ¿Claro, chiquillos? Veámoslo en vivo, ¿ya? Este archivo tiene mucha importancia porque sin este archivo nunca vamos a decirle a los boots de búsqueda que pasen a vernos. ¿Ya? Esa es la importancia. Aquí nosotros estamos abiertos a que mostremos todo, ¿cierto? Mostremos todo lo que tenemos en nuestro sitio, todas las carpetas, documentos y todo lo que tenga. Y todos los motores pasen. Veamos el ejemplo siguiente. Veamos el archivo robots que tiene alguna empresa. Miren, vamos a ver, bueno, la tienda paris.cl. ¿Conocen París, por cierto? Paris.cl/robots.txt. ¿Y qué aparece? Búsquenlo, miren, véanlo ustedes también. El archivo robot siempre está ubicado en la raíz del sitio, ¿cierto? En la raíz del sitio web. Busquen el link ustedes para que lo vean en mayor detalle, chiquillos. Sitio/robots.txt. Este es un archivo estándar, así que independientemente si usted utiliza un servidor de aplicaciones Microsoft o un teléfono server, usa Apache, no importa. Su sitio web, independientemente del lenguaje de programación que use, este archivo robot tiene que ir incluido en las programaciones avanzadas de aplicaciones. ¿Ya? Fíjense lo siguiente. Les voy a copiar, chiquillo, acá. Ahí está la ruta que quería mostrar. Bueno, entonces... sí, pues mira. Mira, Paris.cl, robots.txt. Y veo el archivo. Este archivo es público, te fijas que tú lo puedes ver. Y los boots de búsqueda lo ven. Po. Cuando pasa un boot de búsqueda, va a empezar a leer el archivo. ¿Ya? Va a leer el archivo. Vamos a dar un poquito de zoom, chiquillo, para que lo veamos. Interpretemos. User agent, ¿a quién dejó pasar el programador de París? A todos los boots. Y las carpetas o directorios pueden estar en modo permit, deny o disalo, que es deshabilitado, ¿cierto? Deshabilitado no es lo mismo que denegar, ¿cierto? Denegar es no permitir acceso, pero lo veo. Sé que está ahí el nombre de la carpeta, pero no entro a ella. ¿Se entiende la diferencia entre disalo, que es diferente? Deny es que tú sabes que la carpeta, como un boot, sabes que está la carpeta, que se llama, no sé, pues, validaciones, pero cuando quieras entrar a ver el contenido no tienes acceso. En cambio, disalo es que está invisible u oculta la carpeta para un boot de búsqueda.
Y fíjense la importancia, porque me están dando a entender que estas carpetas son del carro de compra, de la tienda. ¿Te fijas? Order, tipping, billing, card, checkout. Entonces, hay validación o librería importante que no se puede mostrar, ¿por cierto? Porque ahí deben estar validando que el carro de compra pague con tarjeta y se podría presentar como una vulnerabilidad mostrar ese directorio, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, está ahí, pero está invisible. Y las carpetas importantes que hacen funcionar la tienda, store, venta, están deshabilitadas. Y lo más probable es que las carpetas que están visibles sean las de la ropa, por cierto, la de lo que va a mostrar al público. ¿Ya? La tienda, en realidad, la búsqueda de productos, la información, los banners, eso es visible, pero esto es invisible. Pero también se puede personalizar. Es decir, yo no solamente puedo dejar el user agent genérico, fíjense lo que hizo acá. A otros motores, a otros, Pentaboot, MSNBoot, Slurp, Taoma, Gigaboot, Robotzilla, ¿qué les dijo? Disalo. O sea, todos los que están en este listado, ninguno de ellos va a ver contenido. Y todos los demás van a poder ver el contenido según las secciones. O sea, se personaliza, ¿te fijas? Mira, Yahoo, blog, Facebook, boots, también tiene. Hoy día los boots no solamente son de los buscadores, todos boots se buscan en cualquier plataforma que haga búsqueda. Facebook hace búsqueda, Instagram hace búsqueda, Twitter, LinkedIn, hacen búsquedas para asociar contenido en otros lugares. YouTube hace búsqueda, ¿ya? Y tienen boot de búsqueda. ¿Ven? ¿Qué les parece, tío? Ya. Veamos otro ejemplo. A ver, vamos al bot a ver si Emol lo tiene. O lo tiene en otra ruta. Ahí está, miren Emol. Miren, user agent, todos, allow. O sea, todo se ve, excepto la excepción, excepto esto. Y estas carpetas me da la impresión que son carpetas que tienen código importante, por cierto. ¿Ven? Especial, envío. Están dentro del servidor, la versión para iPhone, por ejemplo. Y el resto oculto. Y fíjense, a Google Boots New Disallow. O sea, estas carpetas existen en realidad, chiquillos, ¿cierto? Están dentro del servidor. ¿Qué les parece? ¿Lo habían visto los bots? No, ¿cierto? Entonces, esto existe realmente. Entonces, si yo busco la carpeta música, claro, pero no me muestra el contenido para el bot. Ya, veamos otro ejemplo. A ver, veamos las redes sociales, cómo funcionan. Veamos Twitter. Bueno, Twitter, todos tienen Twitter, ¿cierto? Ya. Twitter, bots o robots.txt. Miren lo que hace Twitter. Yo estos archivos, como son públicos, los puedo sacar de ejemplo para aplicarlo a los míos, ¿cierto? Mira. Ya, ahí tiene un comentario. Las líneas comentadas son con el símbolo gato, ¿cierto? O numeral. Ahí está. A Google Bot, ¿qué le está diciendo? Permite que vea ese directorio, los hashtags. Importante porque con los hashtags nosotros podemos hacer búsqueda. Los hashtags, mira. Las búsquedas de nombre, las búsquedas de palabras clave. Y otras están Disallow. A Yahoo, al motor de búsqueda de Yahoo, le hizo otro perfil. Ahora, la pregunta es la siguiente, chiquillos. Ahí está el de Microsoft, el MSN Bot. Ustedes como programadores, como desarrolladores, ¿podrían ustedes, por ejemplo, hacer que en un motor yo aparezca y en otro motor de búsqueda no aparezca? Sí, pues. Yo podría darle prioridad, por ejemplo, que en Google aparezca mi búsqueda, pero en, no sé, pues en Yahoo no aparezca. Con esto. Con esto yo puedo jugar con las prioridades, por ejemplo, en qué motores quiero aparecer y en cuáles no. Ser invisible para los bots. ¿Ven? Ahí, po, en los user agent. Ese es el motor de búsqueda. Disallow. Disallow / todo. Por ejemplo, yo a este motor de búsqueda quiero que no busque nada. Quiero dejar invisible mis carpetas, le dejo Disallow, como mostramos en el ejercicio anterior. Los Disallow.
Claro. Deni es denegar, o sea, va a ver las carpetas o va a ver los contenidos, pero no puede abrirlos ni entrar. Pero sabe que están ahí, po. El cambio de Isalo es ocultarlos. Ocultarlos, ¿ya? Esa es la importancia del archivo robot, chiquillos. ¿Ya? Veamos a ver otro motor, po. Veamos la diferencia, por ejemplo, con facebook.com/robot. Miren, en Facebook. Bueno, ahí dejaron ellos su comentario. Ya, para Apple Bots, las carpetas con la librería Ajax de validaciones, checkpoint, formulario, carpetas con PHP. Y así van personalizando. O sea, ellos podrían decir, ¿sabe qué? Queremos que nuestras fotos que tenemos publicadas en Facebook aparezcan en Google, pero que no aparezcan cuando se busquen en otro motor. Así se hace, po. Tú juegas ahora con a quién darle prioridad y a quién no de los motores de búsqueda. Discord, Googlebot, Googlebot imagen, O si no, para igual los buscadores de imagen. para las fotos uno podría extraer fotos de Facebook de otra página que invente uno. Claro, para hacer, Poder hacer como una base de datos o lo puede ocupar otra cosa. con objetivos maliciosos, por ejemplo. Entonces, por eso lo hacen. ¿Ven? Entonces, así se va jugando. LinkedIn. Ahora, si tú quieres conocer los bots, busca, googlea bots. Y te van a aparecer cientos de bots de plataformas que usan los bots son microprogramas, como les digo, que lo que hacen es llegar llegar al servidor web o servidor de aplicaciones, buscar el archivo robot. Y según lo que le diga el archivo robot, tengo o no tengo los permisos. Si tengo permiso, leo el index, ¿cierto? Y ahí leo la información del index, los metadatos y todo lo demás. Si no, paso de largo. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de ser posicionados en las redes o no posicionados, depende mucho de esto, ¿cierto? Entonces se podría preguntar, yo levanté mi sitio web, está publicado en Amazon, ¿y por qué no aparezco en Google? Porque no he puesto esta información, ¿por cierto? Y lo más probable es que aparezca, ¿ya? ¿Vale, chiquillos? Entonces los robots también te quité información importante. Ya, ahí vamos a... Google. Y te aparece la información, cómo ocupar las Google Bot, Google Chat, ¿ya? Los bots. También se conocen como los spider o arañas, ¿cierto? Que se lanzan a la red, por eso, que se lanzan a la red y andan buscando en los servidores web de aplicaciones estos archivos y los que tengan información pasa. Técnicamente, chiquillos, nosotros podríamos hacer una red oculta o un sitio web oculto. Sabemos que está corriendo en internet en un servidor, pero que no se muestra al mundo, no poniendo esta información, por cierto. Y si yo quiero publicarlo al mundo, pongo esta información de los robots y de los metadatos. Las dos cosas, robots y metadatos. Los robots es primero porque dan los permisos y en los metadatos del index va la información. ¿Vale? Vamos al último archivo que vamos a revisar. El último, y que también está dentro de nuestra carpeta, que se llama el sitemap. Búsquenlo, chiquillos, el sitemap. El sitemap. .xml. ¿Qué hace un sitemap? Aparte del robot que da la autorización a los bots para que nos encuentren y que lean de nuestro sitio, si pasan o no pasan, y si pasan leen el index y los metadatos, pero nosotros tenemos que indicarle otra información también a los bots, aparte, para saber cuándo nuestro sitio debe ser visitado por ellos. ¿Ya? Una cosa es que un bot pase y nunca más pase, o sea, pasó una vez y nunca más pasó. Yo con esto yo les digo cuándo quiero que pasen a ver mi sitio web, porque quizás mi sitio es un portal de noticias que actualiza a cada rato información, ¿cierto? Entonces, esto yo lo configuro en un archivo que se llama sitemap.xml o mapa del sitio. ¿Ya? También es un estándar, lo vamos a revisar. ¿Qué información pongo? Primero, cuando hice la última modificación del sitio. Ya, nosotros cuando estamos editando, hoy día, 2022, luego viene el mes, que sería el 09 del día 23. ¿Ya? Y luego, la frecuencia con que quiero que los bots pasen. ¿Ya? Vamos a revisar cuáles son las frecuencias. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Vamos a entrar al sitemap.org. Sitemap, que este es el estándar que lo maneja, o la organización. Sitemap.org. Ahí estamos, vamos a copiar el link, chiquillo.
¿Qué es Sitemap? Voy a cambiar de idioma. Como les digo, es una organización que tiene los estándares para indicarle a los bots y motores de búsqueda cuándo deben pasar o rastrear nuestro sitio web. El rastreo se refiere a la visita, ¿ya? Por eso, para informar a los motores de búsqueda cuándo deben pasar por mi sitio web. ¿Vale? Entonces me dice que es un archivo de tipo XML donde aparte se le adjuntan información de los metadatos y para que en forma inteligente los motores de búsqueda me encuentren. ¿Vale? O sea, el robot son los permisos, el sitemap, la información de cuándo debo pasar a visitar el sitio y el index con los metadatos es la información del sitio, ¿cierto? Son las tres cosas que se conjugan, ¿ya? De ahí se explica. Estos son estándares, ¿cierto? Para que los servicios como Google, Yahoo, Microsoft y otros pasen a verme. Veamos un poco aquí el protocolo. Aquí hay un ejemplo del formato de sitemap. Ustedes lo pueden copiar y pegar, ¿cierto? Y lo sacan. Pero me interesa que veamos una parte de los parámetros que se le agregan. Aquí está la frecuencia. La frecuencia es la que indica cada cuánta frecuencia pasen a ver o ha cambiado mi página web para que los motores pasen a verme. Si yo le digo nunca, nunca van a pasar. O sea, pasan una vez y después nunca más. Una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día, cada una hora, cada un minuto. ¿Se entiende? Ahora, entiendan, chiquillos, que si yo pongo estos parámetros, por ejemplo, cada un minuto, significa que cada un minuto hay tráfico hacia mi servidor porque los bots están buscándome, ¿cierto? ¿Quiénes usan este tipo de parámetros? Generalmente los sitios que se tratan de portales noticiosos 24/7. BioBio, El Mercurio, Terra, porque está mostrando información de noticias y que va cambiando a cada rato, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, si mi sitio es como ventas, como lo hace París, por ejemplo, o las tiendas online, y de repente hacen ofertas en el día, yo pondría, por ejemplo, cada una hora, ¿cierto? Porque van modificando ofertas, precios y cosas, cada una hora. ¿Ya? Si mi sitio, por ejemplo, es corporativo, no tiene muchos cambios constantemente, le pondría, por ejemplo, una vez al mes, una vez a la semana. Entonces, tú manejas este parámetro cuando quiero que pasen a visitarme, entendiendo que entre más pasan, más tráfico se genera, ¿sí? Hacia el servidor. ¿Ya? Ahora, ustedes se han dado cuenta que muchas veces hacen una búsqueda en Google, encuentran un resultado y cuando pinchan la página dice no existe ya. Suele suceder porque quizás pusieron un parámetro muy amplio o lapso muy largo de búsqueda. Quizás pusieron una vez al año. Ya, una vez al año pasó el motor y encontró la información y la publicó. Pero esa página después fue modificada y nunca se informó que se modificó. Entonces cuando tú buscas la información que necesitas, ya no está. Entonces deben mucho de esto. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, este archivo sitemap y también está publicado en la raíz del servidor para ser leído. ¿Ya? Vamos a ver si por aquí hay un sitemap. Vamos a buscar... bueno, ¿conocen la radio BioBio, cierto? Ya, biobio.cl. Mira, puse accidente en Santiago, 23 de septiembre 2022. Ya. ¿Se han fijado que de repente, cuando uno busca noticias, en los motores dice, por ejemplo, motor de búsqueda dice hace 2 minutos, hace 3 minutos, hace 4 minutos, generalmente los portales noticiosos? ¿A qué se deberá? A que en el sitemap pusieron la frecuencia sea lo más rápido posible. ¿Ya? Mira, por ejemplo aquí. Esto. Entonces lo más probable es que el sitio o portal de ADN Noticias tenga un bot, o sea, perdón, un sitemap que sea always. adn.cl / vamos a ver su robot.txt y, perdón, me equivoqué, y el sitemap. Paris.cl. Vamos a ver de París, sitemap
Cargo el sitemap. .xml. Miren, por ejemplo, abrir de la tienda Replay. ¿Qué quiere decir? Aquí abrir el sitemap de Replay. ¿Cuándo actualizaron la información? Hace 2 meses. El mes 7. Debe saliendo la actualización de los contenidos. ¿Ya? Pues así va indicando y también indicas la hora o la fecha o el tiempo de búsqueda. ¿Ven? Uno tiene que actualizarlo. Piensa tú que los portales de noticias como BioBio, ADN y todo esto tienen equipos de trabajo 24/7, porque las noticias las tienen que ir actualizando todo el día, cada rato. Tienen equipo, yo conozco el equipo de desarrollo de la radio BioBio, del portal BioBio, y tienen turnos. Hay programadores que llegan los periodistas, hacen una nota, la editan y el programador tiene que ir cambiando la página cada rato. Trabajan 24/7 ellos. 24/7. Tienen turnos, sí, tienen turnos. Turnos 24 horas. Porque tienen que estar a cada rato modificando el sitio, a cada rato. ¿Ya? Esa es la importancia. Hay otros que no, hay otros que lo actualizan una vez al día, depende de los equipos de desarrollo o información que vayan a mostrar. Por ejemplo, yo quizás no he cambiado mucha información hace rato. ¿Esto solamente es como un registro de lo que va cambiando dentro de la página? Y eso permite que los motores pasen e indicarle cuándo fue el cambio y para que también aparezcan las ofertas, no sé, de productos también, en este caso como Ripley, lo más pronto posible en los encabezados de la búsqueda. Entonces no saldrían. Claro, no saldrían tan actualizados. Ese es el objetivo. Los sitemap.xml. Por ejemplo, la tienda hizo un robot diferente, mira. Falabella, robot XT. Ahí tienen su sitemap. Ellos también declararon el sitemap. Miren por acá. Ahí está su sitemap. No está mostrando nada. Está vacío. Vean si Dinacap tiene, pues chiquillos. Búsquenlo en Dinacap. Sitemap, los robots TXT. A veces en el mismo robot viene la ruta del sitemap. Por ejemplo, aquí está el de París. Mira. No lo tienen como sitemap, sino que lo tienen como sitemap/index. Mira, este es el de París. Mira el de París. ¿Cuándo fue actualizado? Hoy día. Y hace un rato, mira. Hace un ratito estuvieron los programadores trabajando, mira. 11:36. Están haciendo cambio de oferta, me imagino, cambiando los carros de compra, algo están haciendo, mira. Ya. Ahí está el de Twitter, vamos a buscar el de Twitter. Mire, chiquillos, esta información interesante, quiero que le echen un vistazo. Miren, en el robot de Facebook, aparte de aparecer el sitemap y la información,
tiene dentro de los comentarios, no me he fijado en este detalle, no lo había leído, habla de los términos del scrapping. ¿Sabes lo que es el scrapping? ¿Han escuchado hablar del término scrapping? Scrapping es el concepto cuando tú robas archivos de un sitio web para plagiarlos. ¿Se entiende? Por ejemplo, scrapping es yo veo un sitio y lo copio completo conmigo. Y copio las fotos, copio las hojas de estilo, ¿cierto? Eso es el scrapping. Hay herramientas que permiten hacer eso, como Moonsuite, por ejemplo, que te hace una copia, una clonación del sitio y te trae todos los archivos y tú lo tienes local. Ya. En seguridad informática vimos, no sé, ¿no tienen seguridad informática? No. Ahí vimos harto esas herramientas en cuarto año. Y aquí habla del scrapping. Me llamó la atención que dejaron ese archivo que no lo he visto antes. Y hablan, por ejemplo, de lo que si hay delito, el copiar los archivos que decías tú de las fotos. Ahí está. Habla de que no se pueden sacar con usos no autorizados las fotos y corrompen lo que es propiedad intelectual o de Facebook. Eso quiere decir que cuando tú subes una foto a Facebook o un contenido, pasa a ser de Facebook. Eso me está indicando lo que es el scrapping. Entonces, cuando alguien saca una foto o saca un archivo del sitio de Facebook, le está robando un archivo a ellos. Pues habla de la técnica del scrapping. Si lo buscan ustedes, le dicen que es la técnica de robar contenido de un sitio para hacerlo plagiar o publicarlo como si fuese propio, para un delito, ¿cierto? Por una página falsa, no sé. Muchos delincuentes hacen scrapping para robar, por ejemplo, todas las hojas de estilo de la página de un banco y después montar su página falsa y hacer creer al usuario que es la página real, por ejemplo. ¿Ya? Eso me llamó la atención, no lo había visto. Ya chiquillos, vamos entonces, para ir terminando el laboratorio, editaron los archivos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Perfecto, tenemos el sitemap, always, never, tenemos el robot, ¿ya? Y tenemos los 3 archivos. El index, ¿a quién llamaba? ¿Cierto? A formulario. Ya. Analicemos un poquito formulario. ¿Qué es lo que hace? Formulario, bueno, es un formulario sencillo que tiene 1, 2, 3 cajas, ¿cierto? 3 textbox, 2 botones, ¿cierto? Y que se entiende que esto a futuro yo voy a hacer una tabla, o sea, una tabla en una base de datos, voy a mandar esto, ¿cierto? Quiero guardar eso. Quiero guardar el root, el nombre y un apellido, ¿cierto? 3 campos. Y si guarda, ¿cierto? Si pasa correctamente el guardado, me va a enviar a un archivo que se llama recibe, ¿cierto? Que sería el otro. Sus datos han sido guardados. ¿Se entiende la lógica? El index llama formulario, formulario a recibe. Y ahí vuelvo nuevamente o retorno al contenido inicial. ¿Sí? Perfecto. Dentro de las aplicaciones, una cosa más importante, no solamente la parte gráfica, de hecho nosotros dejamos de lado un poco el diseño gráfico, nos enfocamos a que funcionen las cosas. De hecho por eso se ve feo, no tiene nada de estilo. ¿Ya? Después el estilo lo aplicamos, finalmente. Pero es importante que esto haga lo que tenga que hacer. ¿Ya? Entonces, nosotros para validar, tenemos varias formas de hacer validación dentro de un sitio web, en este caso en ASP, y que puede ser validaciones hechas con librerías, por ejemplo, como Ajax, que es JavaScript en realidad, o usar herramientas más sencillas como HTML5. ¿Ya? Ahora, con HTML5 podemos hacer validaciones sencillas, aplicando en los elementos de formulario, y no requerimos nada adicional, no requerimos ni librería ni código extra. ¿Ya? ¿Cómo funciona HTML5? Funciona simplemente teniendo los navegadores actualizados, ¿cierto? Si mi navegador está al día, va a soportar las validaciones que voy a programar en HTML5. ¿Sí? Entonces, para validar, porque tenemos que entender que los datos pasen correctos, ¿cierto? Que se guarden correctamente, pero principalmente esta es nuestra primera capa de seguridad. Yo puedo validar en la base de datos donde voy a guardar los datos, pero también debo validar en el origen, que es el formulario donde se envían. Entonces, para ello, si abren el archivo formulario, fíjense cómo estamos validando. Vayan abriendo las cajas de texto. Entonces, la primera caja hablamos del root, ¿cierto? Tipo root, y aplicamos una función de HTML5 que se llama required. ¿Qué es el required? Es que el campo no vaya vacío y le damos un estado. ¿Qué estado le dimos? True.
Si le agregamos la función de HTML5 a la caja de texto que dice root, como required, le estamos diciendo que exija que vaya un dato, ¿cierto? Y lo mismo le pusimos required a nombre, a apellido, ¿cierto? Para que no vayan vacíos y como resultado pase esto, ¿cierto? Ahora, los resultados se pueden ver diferentes según el tipo de navegador con que estamos trabajando, ¿cierto? No es lo mismo verlo en Google que verlo en Mozilla Firefox. Por eso yo les decía, vayan poniendo varios tipos de navegadores web para que vean si efectivamente los resultados se ven. ¿Ya? Por ejemplo, allí pueden ver que es diferente el resultado. ¿Ya? Y si no está actualizado mi navegador, tampoco se podría ver. Estamos viendo las diferencias. ¿Ven? Incluso lo podría probar en mobile. ¿Por qué no lo prueben en mobile? ¿Cómo se ve? Entonces, una función de validación HTML5 sería el required. ¿Ya? Required. Pero también yo le puedo agregar otras funciones para ir indicando cuánto es lo que debo digitar o cuánto es el largo. Por ejemplo, si se fijan ustedes, cuando estamos haciendo la caja de texto, dice, escribo su root, pero me doy cuenta que queda infinito, ¿cierto? No estoy validando la entrada de datos y por lo tanto estoy validando solamente que vaya algo, pero no le digo cuán largo sea, ni tampoco qué tipo de carácter debo llevar, ¿cierto? Entonces para ello es importante aplicar validaciones y ustedes pueden buscarla por acá directamente en HTML5, validaciones con HTML5. La gracia de validar con HTML5 es que permite usarse bajo cualquier lenguaje de programación. O sea, estamos usando SP y se aplica igual. ¿Ya? Hay harta documentación de HTML5 y hartas funciones que se activan, ¿ya? Como explica por ahí, para procesar un formulario antes de que se vaya al backend. Lo que explica HTML5. Aquí explica con PHP, pero puede ser ASP o cualquier lenguaje. Y validamos en esta capa, validamos la capa del usuario. Antes que el dato se vaya con un formato. ¿Ya? Ahora, ¿qué ventaja tiene validar con HTML5 versus validar con JavaScript? Que es mucho más rápido, no necesitamos mucho código y además de ello tenemos una gran compatibilidad. Y ustedes si pueden ver, por ejemplo, hay muchos atributos que pueden aplicar. Y lo que yo les decía, ¿cómo puedo limitar los campos? Ahí está. Por ejemplo, quiero que la caja tenga un mínimo carácter escribir. Minlex, maxlen, mínimo, máximo. Ahí está el required. Si quiero que un campo que vaya oculto, disable, que no se puede editar, read only. ¿Ya? Y así nosotros le vamos dando funciones a las cajas, ¿ya? Hay muchas más, calendario, yo puedo poner que soporte mayúscula, minúscula, que soporte una cantidad de letras o caracteres en un formato. Y esos patrones me permiten hacer expresiones regulares en las cuales yo podría validar ciertas cosas, ¿ya? Y la gracia de esto es que va en el mismo elemento, ¿cierto? Va en la misma caja, en el mismo botón o en el mismo checkbox. O sea, en el elemento de formulario tú le aplicas, en este caso, el patrón de validación. Ahí está un ejemplo, mira. Dice que a la caja sea entre 50 y 40 caracteres. Minlex 5, maxlen 4. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a aplicar, por ejemplo, en nuestro ejercicio. Y que, por ejemplo, se permitan solo letras, mira. Entonces, letras dice de la A a la Z en mayúscula y minúscula. Por lo tanto, si yo quiero ingresar algo que sea diferente a ese patrón, no debería entrar. Eso se ocupa mucho para validar números, por ejemplo, letras o el root. ¿Ya? Ahí están los required, ¿cierto? Y expresiones regulares. Hay muchas más, chiquillos, que se pueden ir aplicando. Vamos a ver algunas de ellas, cómo aplicaríamos acá en el formulario. Entonces, para que lo hagamos un poquito más completo. Entonces, por ejemplo, el root tiene que ir 12 caracteres, ¿cierto? 12 caracteres, ¿por qué? Porque el root tiene como máximo 12 caracteres. Ahora, esto también va muy de la mano de los campos de la base de datos. Yo no puedo poner, por ejemplo, que la validación pase más caracteres que lo que va a soportar el atributo en la tabla, ¿cierto? Si el atributo en la tabla le digo un varchar 12,
Yo no puedo hacer que en el root pasen varchar 14, ¿por cierto? Entonces tienen que ser acordes. ¿Cómo uno valida? De acuerdo a lo que tiene en la tabla de la base de datos, ¿cierto? El root, ¿por qué varchar 12? Por eso. Hay un root tipo. ¿Cuántos caracteres tiene? Son 9, incluyendo punto y guión, hasta los 12, ¿cierto? Por lo tanto, el valor máximo de root que podríamos ingresar sería, esperando que algún día Chile llegue a tener esa cantidad de ciudadanos. ¿Ya? Varchar 12. Entonces ahí yo le aplicaría aquí dentro de mi línea, ahí está, máximo 12 y un mínimo 12 o mínimo 11. ¿Qué pasa si un root no es, por ejemplo, de sobre 10 millones y es 5 millones? Ahí está, mínimo 11, máximo 12. ¿Ven? En el caso del nombre, por ejemplo, también, por campo nombre, también lo voy a pensar en la futura tabla. El nombre, máximo 20 caracteres, pues no puede tener más quizás, ¿ya? Y mínimo 5, y el apellido igual. Entonces ustedes validen ahí sus campos, chiquillos, con las funciones maxlen o minlex. Maxlen o minlex, por los largos. Miren, y hay una función que me gusta harto a mí ocupar, dentro de HTML5, que es el placeholder. ¿Ya? El placeholder. ¿Qué es el placeholder? Es un mensaje sugerente que tú le pones al usuario porque muchas veces tú quieres hacer una validación o le indicas qué escribir, no sabe qué escribir el usuario. Entonces vamos a ver el placeholder. Aparece, ¿cierto?, como una sugerencia de un HTML5. Placeholder HTML5. Generalmente para los atributos input. Entonces se pone placeholder y luego el contenido que yo quiero mostrar. Mira. Para cualquier caja en la cual tenga que ir texto, email, password, número u otro. Vamos a poner el placeholder. Vamos a hacer para ingresar en root, ingresar nombre, o indicarle, ingrese solo letras, ingrese, no sé, darle como una sugerencia, ¿cierto? O un ejemplo. Vamos a ver cómo se ve en pantalla después. Este es placeholder. Entonces, placeholder y el contenido que quieran mostrar ustedes predeterminado. Y lo acompañan al botón, caja, texto o elemento que quieran mostrar en pantalla. Entonces tenemos un conjunto de herramientas de HTML5 de validaciones, ¿ya? Y vamos a ver cómo se ejecutan. Voy a subir entonces ahora el archivo y ver cómo cambia. Cómo cambió. Ahí está el resultado.
¿Ven? Ahí está. Entonces, cuando deslizo, aparece el tooltip o menú de ayuda. ¿Se fijan? El mensaje. Es su nombre, ingresar apellido y como placeholder, el texto sugerido. Desea grabar, desea borrar. ¿Ya? Puro HTML5, ¿cierto? Nada de código adicional. Ahí estamos viendo cómo se ve. Ahora, como el HTML5, ¿cómo funciona? Se refleja según el tipo de navegador y el tipo de fuente que tenga el navegador, es decir, el tipo de letra que tenga el navegador predeterminadamente y los colores son los que va a mostrar. Esto no lo manejamos nosotros. Ahora, ¿le podemos poner, por ejemplo, clases o diseño a la HTML5? Sí, pues yo podría ponerle fuente para que sea estándar. Pues. Como no le puse ningún tipo de fuente, ni tamaño, ni nada, se va a ver de acuerdo al navegador, ¿cierto? Pero yo podría hacer que todos estos mensajes sean de color, por ejemplo, verde. Letra Arial 11, yo tengo que poner una hoja de estilo a los mensajes de HTML5, ¿cierto? Para hacerlo, si no, para hacerlo estandarizado, de lo contrario se va a ver según el tipo de navegador que estoy usando de diferentes formas. ¿Ven? Ya. Listo, chiquillos, subámoslo ahora, finalmente el sitio, terminado ya, hacia el servidor local. Súbalo al servidor local. Y para terminar vamos a hacer la tabla y la base de datos que vamos a ocupar después para mandar estos datos a grabarse, ¿cierto? En el servidor local. Sí, hay que actualizar el sitio. Ya, no sé si lo actualizaron ya. Sí, por el momento lo vamos a trabajar hasta ahí, pero es importante tener la tabla de la base de datos. ¿Ya? Así que para ello, conectarse con el SQL Management Studio al servidor local. Para crear la base de datos y la tabla que vamos a usar. Con este mientras, chiquillos, vamos a hacer la base de datos que se llama sitio 2 y una tabla que se llame usuario. Para terminar esta parte, crear una base de datos en el servidor local que se llame sitio 2. Mantener una estructura, ¿cierto? Si el sitio se llama sitio 2, el virtual se llama sitio 2, la base de datos sitio 2. ¿Ya? Entonces, nueva base de datos y se va a llamar sitio 2. A mí me pareció como crear. Que estuvimos haciendo unas de ejemplo. Ahora si quieres bórrala de nuevo. Sí. ¿Sí? La borra y la hace de nuevo. Sitio 2. Base de datos, sitio 2. ¿Ya? Y le vamos a crear una tabla a sitio 2. Una nueva tabla. El propietario es el usuario SA, ¿cierto? Porque con ese entramos. ¿Ya? Nueva tabla. ¿Ya? Y 3 campos. Acorde al formulario que tenemos, ¿cierto? Root, nombre, apellido. Root, nombre, apellido. Entonces, vamos a llamarla la primera usuroot. El segundo campo, usunombre. Y el tercero, usuapellido. De la tabla, usuario se va a llamar, usuarios. El prefijo de las 3 primeras letras indica el nombre de la tabla, ¿cierto? Usuapellido. Y ahí indicamos los campos según cómo lo vamos a trabajar. El root lo vamos a dejar como varchar 12, por la validación que hicimos. Acorde a la validación, tenéis que hacerlo. Varchar 12. Y los nombres y apellidos los dejamos como 20. Varchar 20. Lo validaron de esa forma, ¿cierto? O más le pusieron más caracteres. Póngale lo que hicieron en el formulario, ¿cierto? El largo de los campos formularios. Yo le dejo, no sé, 30, póngale 30. Claro. En realidad nosotros estamos haciendo algo al revés. Lo primero que tendría que haber estado listo es la base de datos, ¿cierto? Es el modelamiento de la base de datos. Y ahí hacemos el formulario. Ya, lo hicimos al revés, pero igual, como el ejemplo que vamos a trabajar, no hay problema. Ahí estaría. Y primary key quedaría root, ¿cierto? Uso root. Ahí estaría nuestra estructura.
Va a estar 12, va a estar 20, va a estar 20. Y cuando esté listo, guardar tabla y la llama usuarios. Tabla usuarios. Que en estricto rigor en Microsoft la llaman después dbo.usuario, ¿cierto? Como un database object. Ahí estaríamos. Sitio 2, tabla dbo usuarios. Ya. Estaríamos listos, chiquillos, por esta parte. Esta base de datos la pueden exportar y si la quieren importar después a Amazon, copien el script, ¿cierto? Se exporta y se sube, o la hacen desde cero, como ustedes quieran. ¿Ya? Como ustedes quieran. Pero estaría listo ahí. ¿Sí? Y estaríamos listos con el taller, chiquillos. Entonces está lista la base de datos. Tenemos lista la base de datos. Recuerden que después hay que hacer todo el proceso de cadenas de conexión y mandar los registros, insertar en ASP, que lo vamos a ver después. ¿Ya? Listo. 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 Bueno, en la parte final yo les dejé 2 apuntes para que le echen el vistazo en estos días. Igual lo vamos a repasar el martes. Que habla de los contextos de ASP, que es lo que es el lenguaje ASP, ¿cierto? Un poco la historia y qué herramientas se necesitan para programar. Léanlo para el martes. Como vemos siempre la parte más teórica el martes, vamos a comentarlo, ¿vale? Apunte 1, apunte 2, ahí están. ¿Ya? Con eso estamos listos. Estamos listos para que ya guarden su proyecto. Así que como tarea, lo mismo en Amazon, ¿cierto? La base de datos y subir el mismo sitio, replicado. ¿Vale? Ahora, la pregunta es que aquí funciona, ¿cierto? Funcionó aquí. Es decir, yo subí mi sitio, está corriendo con el puerto 81. ¿Qué pasó en Amazon? Vamos a echar un vistazo a Amazon. ¿Qué pasó cuando quisieron hacerlo en Amazon? Y quisieron verlo. ¿Les funcionó, no? Vamos a aprovechar ahora en subir y ver qué pasa. Ahora yo creo que se dieron cuenta, quizás la respuesta la tienen más clara ahora. ¿Por qué no pueden conectarse a Amazon? Con el mismo puerto 81. ¿Y de la casa lo pueden hacer? ¿Y de aquí? No. ¿Qué pasa? Está bloqueado el puerto. Claro, si quiero, por ejemplo, ver el sitio por el puerto 81 de mi casa, lo veo sin ningún problema, me conecto a Amazon y veo el sitio. Y lo quiero ver acá, el puerto 81 está bloqueado. ¿Cómo lo veo? Netstat, ¿se acuerdan? Netstat, y va a salir que quizás esté en uso para otra cosa. Solución. Hay un cortafuegos de por medio que no me deja ver. Ahora, si yo lo veo desde mi teléfono, pues sin problema, ¿cierto? Aquí estaríamos listos, chiquillos. Pero les quedó claro ya con eso, o sea, esa es la duda que teníamos. Ya. Así que suban nomás el proyecto y después terminen de guardarlo y revisarlo. Pero también es lo mismo. Aeropuerto 81, sitio 2, ¿cierto? Verlo en Amazon. Y esa es la base de datos y la tabla. Este proyecto está listo, así que hay que subirlo nomás, pues, ¿cierto? Lo probamos que aquí funciona, hay que subirlo. ¿Ya? Aquí viendo las instancias. Ahí estamos. Quiero ver el puerto 81 mi sitio. Y no se va a ver.